Hasta el momento son tres los aspirantes más fuertes o más poderosos. Yo me atrevería a decir que los únicos en el PAN que ansían tener la candidatura presidencial para el 2018. El dirigente nacional Ricardo Anaya es uno de ellos. El otro aspirante es el a un gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Y bueno, pues la tercera viene siendo la ex primera dama de México, Margarita Zavala Gómez del Campo. En un primer momento, hace todavía poco más de un año, yo aseguré, bueno, no aseguré, pero sí comenté que desde mi punto de vista las posibilidades de que Margarita Zavala fuera la candidata presidencial de su partido eran muy pocas, puesto que prácticamente los calderonistas habían sido, si no bien expulsados del PAN, pero sí por lo menos aislados primero durante la dirigencia de Gustavo Madero y posteriormente, aunque Ricardo Anaya empezó a abrir algunos de los espacios, la realidad es que el dirigente nacional panista controla todo el Consejo Político Nacional de su partido. Recordemos que la elección del PAN es cerrada, no es abierta. Los ciudadanos comunes y corrientes no pueden acudir un domingo cualquiera a votar para elegir quién quieren que sea el candidato del PAN. Si tomamos esto en cuenta, Ricardo Anaya podría ganar de una manera incluso holgada la nominación panista por los adeptos que tiene al interior de ese Consejo Político Nacional. Sin embargo, a estas alturas creo que Margarita Zavala sigue teniendo la sartén por el mango. Explico por qué. A pesar de que Margarita Zavala no cuenta con la mayoría del Consejo Político en el PAN, ni ella ni bueno el grupo de su esposo Felipe Calderón, sí cuenta con muchas simpatías al exterior del partido. Es una mujer respetada, con una carrera política discreta, pero sin embargo carrera política propia a final de cuentas que no ha estado desde mi punto de vista amparada a lo que ha hecho su marido. Margarita Zavala aparece con muy buenos números tanto en las encuestas como candidata del PAN como en las encuestas si llega a ser candidata independiente, amago que ya ha realizado en caso de que le hagan una jugada chueca al interior del PAN. ¿Qué es lo que esto podría provocar? Bueno, pues indudablemente el PAN tendría que realizar una negociación, es decir, si Margarita Zavala termina por ceder y dejarle camino libre a Ricardo Anaya o a Rafael Moreno Valle, pues entonces cualquiera de los dos que sean candidatos tendrían que asegurarle a Margarita Zavala el número uno en las posiciones al Senado de la República por la vía plurinominal, o tal vez alguna secretaría en un eventual gabinete panista, y no solamente para Margarita Zavala, sino también para algunos miembros de su equipo. Igualmente, si esto sucede con una victoria en la candidatura de Margarita Zavala o de Rafael Moreno Valle para cualquiera de sus pares. Y es que el PAN debería de revisar un poco la historia. Recordemos que en el 2003 el PRI se presentaba como el candidato, el partido, perdón, con más adeptos para volver a la presidencia de la República en el 2006. El liderazgo que había logrado imprimir Roberto Madrazo Pintado, pues se había materializado en la conquista de varias gubernaturas y en, si bien no en la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, pero sí en la reconquista de un buen número de votos en ese espacio que le arrebataron directamente al Partido Acción Nacional. ¿Qué fue lo que pasó después? Pues que las ansias y las ambiciones desmedidas de Roberto Madrazo lo hicieron enfrentarse directamente con el Bester Gordillo en una ruptura que terminó por dañar severamente al partido. Incluso varios de los priistas de toda la vida, varios incluso gobernadores, operaron en favor del candidato del PAN, Felipe Calderón, en el 2006. El PRI se fue hasta el tercer lugar en un desastroso 23%, si no me equivoco, en lo que fue pues la peor elección de su historia en cuanto a una elección para presidente de la República se refiere. Bien, pues si el PAN llega unido y fortalecido a la contienda del 2018, será un rival durísimo a vencer, sea Ricardo Anaya, sea Margarita Zavala o sea Rafael Moreno Valle el candidato. Tendrán que negociar o de otro modo se estarían dando un balazo en el pie. Si le llegan a hacer una jugada chueca a Margarita Zavala, si Ricardo Anaya sigue utilizando los spots, que hay que decirlo, tiene de manera legítima como presidente nacional en su favor y se convierte en juez y parte,
y Margarita Zavala decide irse por la vía independiente, estaría condenando al Partido Acción Nacional a una derrota estrepitosa. Es cierto que aunque lleguen unidos, la victoria no es segura porque tendrán que enfrentar a un adversario formidable como lo es Andrés Manuel López Obrador, pero si llegan unidos serán indudablemente un partido poderosísimo y quien desde ahora tiene las posibilidades más amplias de regresar a la presidencia de la República. Muchas gracias.